Soy el maestro Alejandro Telle Sánchez, profesor del área de informática de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El día de hoy vamos a aprender a crear tablas de datos con el programa Access. Este tema forma parte del plan de estudios de la asignatura Tecnologías de Información y Comunicación 2. El objetivo de esta videoclase es explicarte el procedimiento para crear una tabla de datos empleando Access, así como su funcionalidad y aplicación. En primer lugar, debes saber que una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos, etc. Una base de datos puede contener más de una tabla. Cabe señalar que estas bases se pueden elaborar con el programa Excel u otro software equivalente, aunque con diferentes procedimientos y características. Ahora bien, ¿qué es una tabla de datos? Las tablas de datos son listas de filas y columnas muy parecidas a las que encontramos en Excel sobre temas específicos. Por ejemplo, podemos crear tablas de datos de clientes, ventas, productos, empleados, etc. Una vez comprendido esto, vamos a comenzar. El primer paso es abrir el programa Access. Para esto procederemos a buscar el programa desde el menú Inicio o bien desde el icono de acceso directo de nuestro escritorio. Aparecerá la vista Backstage, que es la primera pantalla donde podemos elegir diversas plantillas y formatos de bases predeterminadas. Para nuestro ejemplo vamos a elegir la opción Base de datos en blanco y asignamos un nombre a nuestra base. En este caso la nombraré Ejemplo 1. Observamos que en cuanto damos clic en Crear, Access nos creará automáticamente la tabla 1. Si queremos cambiar el nombre a nuestra tabla o eliminarla, nos situamos sobre el nombre de la misma, damos clic derecho y seleccionamos ya sea la opción Cambiar nombre o Eliminar. De nuestro menú Campos, elegiremos la opción Vista Diseño y nos pedirá guardar nuestra tabla. En este caso nombraremos nuestra tabla con el nombre Clientes. Vemos cómo cambia el nombre de la pestaña y aparece la tabla con 3 columnas. Nombre del campo. Aquí escribiremos el nombre que tendrá el encabezado final de cada una de nuestras columnas. La siguiente columna es Tipo de datos. En esta columna elegiremos el formato que tendrán nuestros datos de acuerdo a nuestra información. Los tipos de datos más comunes que se pueden almacenar son los siguientes. Texto corto se utiliza para datos alfanuméricos como nombres, títulos, etc. Texto largo, cuando tenemos grandes cantidades de datos alfanuméricos tales como oraciones y párrafos. Número y número grande para datos numéricos. Fecha y hora extendida se utilizan para introducir fechas y horas. Moneda se utiliza para datos monetarios. Autonumeración. Este es un valor único generado por Access para cada registro nuevo. Hipervínculo. Se utiliza para una dirección de vínculo a un documento o archivo en Internet. Por último tenemos la columna Descripción. Aquí podremos agregar una pequeña reseña o resumen de la información que se introducirá. Cabe señalar que debemos seleccionar el campo ID, identificador, el cual se posicionará como la clave principal. Una clave principal es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en una tabla, y nos servirá para posteriormente relacionar esta tabla con otras. Es importante aclarar que en esta vista diseño, cada fila aquí representará a una columna de la vista hoja de datos. La vista diseño, como su nombre lo indica, se utiliza para realizar el cambio en el formato y diseño de nuestra tabla. Voy a empezar a nombrar los campos. Al primero lo nombraré ID Clientes. Para este ejemplo, en tipo de campo se sugiere que sea con formato de texto corto, para que podamos identificar correctamente a cada cliente. Recuerda que este debe ser un valor que no suele cambiar. Y por último, en el campo de descripción, agregaremos una breve reseña de la información que se insertará. Dependiendo del tipo de base que vayamos a crear, podemos modificar nuestro ID de tal forma que nos ayude a la gestión de la información.
Por ejemplo, si estamos hablando de zonas de clientes para una empresa llamada Alfa, para la zona este podríamos nombrarla ZE Alfa. O bien, si tenemos proveedores en diferentes estados de la República Mexicana, se pueden agregar nomenclaturas para distinguir proveedores locales de los foráneos. De esta forma quedaría, por ejemplo, Alfa HGO, donde Alfa es la empresa y HGO nos indica que es un proveedor del estado de Hidalgo. El siguiente campo se llamará nombre del cliente. Se debe considerar que el cliente puede ser una persona física o una persona moral o empresa. En este último caso, en lugar de nombre y apellidos, deberá indicarse la razón social de la empresa. Para nuestro ejemplo se elegirá el formato de texto corto debido a que se introducirán nombre, apellido paterno y apellido materno de cada cliente. Cabe señalar que, dependiendo de la celda donde ustedes estén situados, aparecerán en la parte inferior las propiedades correspondientes a ese campo. No olviden escribir una breve descripción del campo. Ahora vamos a ingresar a un nuevo campo que se llamará Dirección del cliente. Aquí seleccionaré la opción texto largo debido a que podría darse el caso que los datos excedan de 255 caracteres. El siguiente campo lo llamaré RFC. El formato que elegiré será el de texto corto y la descripción será Registro Federal de Contribuyentes. Por último, nombraré a nuestro último campo CURP. Para este campo también elegiré el formato texto corto y la descripción será Clave única de registro de población. Una vez que terminamos de editar nuestros campos, procederemos a guardar nuestra tabla. Esto lo podemos hacer dando clic derecho en el nombre de la pestaña Clientes y seleccionamos la opción Guardar. El siguiente paso es cambiar a la vista hoja de datos. Como se puede apreciar, y como les mencioné anteriormente, ahora vemos que los encabezados de nuestras columnas ya aparecen como los editamos anteriormente en nuestra vista diseño. Ahora es momento de llenar nuestras columnas con los datos que deseamos. Se debe tomar en cuenta que, hablando contablemente, se utiliza un catálogo de cuentas. En dicho catálogo se asignará un número específico a la cuenta clientes y otro para las subcuentas que correspondan a cada cliente. Por ejemplo, si tenemos la cuenta 1230 para nuestros clientes de la Ciudad de México, nuestra subcuenta podría ser 1230.01 Juan Pérez. Recuerda que todos los campos ya tienen su formato específico, por lo que al final estará homologada toda nuestra información. Si requerimos crear otra tabla, por ejemplo proveedores, repetiremos los mismos pasos y la nueva tabla aparecerá en el panel de navegación izquierdo debajo de nuestra tabla clientes. Al final observarás que tus datos, al estar dentro de la tabla, se encuentran ordenados y detallados, de manera que los identificarás más fácil e incluso podrás hacer consultas y formularios e informes para elaborar diversos análisis. Espero que el contenido de esta presentación te sea de utilidad. Si quieres aprender más de este tema, puedes consultar la siguiente bibliografía. Gracias.